Hoy estamos entonces acá con La Buena Conversa en Casa 25. Gracias a Serena por venir y aceptar esta conversa. No siempre tenemos invitados, pero cuando tenemos invitados es como... es una responsabilidad que cae entre nosotros porque tú sabes que nosotros producimos esto con las manos y nosotros hacemos esto porque queremos conectar. Entonces, conectar con ideas, conectar con propuestas y al final... Y aprender, es como sí, también. Y saber los porqués, pues. Nadie nos pide grabar este podcast y la poquita gente que nos siguen, como tú, siempre deja evidencias y nos das likes y nos dan comentarios y está ahí pendiente del podcast, así que gracias por eso. Es un honor para mí estar en este podcast porque están empezando, pero déjenme decirles que está en bomba, así que síganlos. Yo los voy a seguir reposteando porque estoy muy feliz que hay este tipo de contenido orgánico, auténtico, y la verdad es que gracias por estar aquí y permitirme hablar con ustedes. Esta vez estamos como que un poco tratando de abarcar ciertos temas que no hemos abarcado antes porque no somos expertos en todo y la gente que realmente se merece un espacio para conversar, siempre como que hay un consenso ahí entre Edwin y yo, ¿no? Nada más de dos personas. Hay un consenso de que bueno, pero ¿de qué queremos conversar? Porque sí hay ideas que fluyen, como que nos sentamos, tomamos un café Son y las salen, que estamos tú y yo. Ajá. Exacto, salen ideas, pero eventualmente conversar con otro o conversar con otras ideas en la mesa es, como dice, o sea, es gratificante porque te llevas cosas también que no sabías. Entonces creo que la gente que te sigue sabe quién es Serena Bambas, pero hay gente que no sabe y más o menos para esas personas que están viendo el podcast queremos saber a qué te dedicas, qué hace Serena y por qué hace lo que haces. Wow, yo de verdad soy multitasking, gracias a Dios. Pero ahora mismo podría decir que soy una joven profesional que está realmente enfocada en servir a su país. Okay. Soy activista ambiental, ecologista, como le quieran decir. Soy abogada, también soy directora y fundadora de la Fundación Mimar, que se dedica a crear conciencia ambiental, sobre todo en los jóvenes. Y también me dedico mucho a la parte de responsabilidad social ambiental para las empresas, hacer como ese next step a la sostenibilidad. Ya no solamente es como un cliché o una palabra, sí tenemos que entender que la sostenibilidad es necesario porque es sobrevivencia de literalmente los humanos. Entonces, venimos de generaciones que no saben que hay que cuidar el ambiente porque solamente se dedicaron a producir dinero, pero no han llegado a la conexión de que si tú no cuidas el ambiente, igual no vas a poder vivir bien, ni crear dinero, ni vivir estable. Así que bueno, me dedico a eso y mi última en esta etapa pues, o sea, lo nuevo. Exacto, es que soy precandidata por la ley de postulación al cargo de representante de San Francisco. Soy la única mujer corriendo a este cargo en el corregimiento de San Francisco, la más joven, y estoy muy orgullosa de estar en la papeleta. Ya estoy en la papeleta, tengo que buscar firmas, pero esa es como la nueva etapa de salir de ser activista, next step, entrar con ese fuego que me caracteriza a poder lograr que el corregimiento de San Francisco florezca. Ahorita podemos tocar cómo esas dos cosas conectan. Y lo estamos hablando antes de empezar a grabar de que tiene que ver el medio ambiente, que tiene que ver, dije, un poco la política, con lo que nosotros hacemos, que es lo creativo. Pero como siempre lo hemos hablado, la creatividad está en todo, pues. Así como las actividades que haces, es lo que estabas diciendo. O sea, la gente de antes, nuestros padres, abuelos, los que se dedicaron a que las cosas funcionen, crear familia y todo eso, no saben el daño que estaban haciendo, pues. Porque hace 20, 30 años no había tanta información y la tecnología no estaba como está hoy, pues. Por eso que, en verdad, como lo estábamos hablando antes de empezar, o sea, ¿qué es lo que estás diciendo? O sea, lo que pasa es que el relevo generacional tiene que enseñarle a la generación que no ha entendido que tenemos que cuidar el ambiente. O sea, es como decirles que, oye, señor, en verdad, lo que tú hacías hace 50 años no está bien. Eso es prácticamente. Ahora, también creo que hay una cierta como que disputa entre una brecha, pues. Una brecha. Siempre hay una brecha. Ajá. Pero hoy es más notorio porque ponte que, no sé, hay más información. Pasó muy rápido, lo que te digo. Siempre hablamos, las redes sociales eran hace 10 años para acá. Sí. 10 años nada más el Instagram, bueno, 15, 20, pero eso es muy rápido, 20 años. Imagínate todo el contenido que hay en esa brecha, pues todo el espacio que hay. Por eso digo, también las generaciones... Al igual que la tecnología. Ajá. Y las generaciones, por lo menos lo de nuestros padres o nuestros abuelos, nos ven a nosotros también como... es que esto es como lo que hablan ahora o así se dirigen ahora.
y no son tan, o sea, hay cierto grupo, no te estoy diciendo que Claro. de puristas o de gente que realmente son como muy estrictos en su pensar, que como que no apoya al 100% esta mentalidad de... Hay que ser puente. Claro. O sea, Exacto. yo literalmente considero que una de mis virtudes es poder ser puente entre dos generaciones. La generación que ya luchó en el sentido de E que hizo estuvieron todo. contra los militares, la cruzada, y apoyando a través de la empresa privada también a que el país se pueda construir los migrantes. Mi mamá era italiana y llegó aquí con 18 años. Yo soy un puente para que se pueda comprender que los jóvenes profesionales sí tenemos la capacidad de poder gestionar a través de los gobiernos locales o estar en la asamblea o todas esas cosas que normalmente se le tilda de que no, es que tiene que ser un político tradicional. ¿Qué ha pasado con los políticos tradicionales de la vieja escuela? Es eso, pues como que, pero eso tiene que ver todo con ambiente también, porque cuando vas a ver en la asamblea, la mayoría de las personas que presentan proyectos de ley ambientales, normalmente son los jóvenes Un poco más independientes jóvenes. que entienden el daño y te das cuenta que los otros como que están buscando ahí a ver cómo hacen algo. Cómo inventan cómo algo. inventan como para decir que están, pero en realidad no conocen el contexto. Entonces, vuelvo y repito, el relevo generacional es importante, pero necesitamos que el ego de la vieja escuela entienda que no lo estamos haciendo para desplazarlos. Lo que queremos es que nos apoyen y que ¿Hay un relevo? juntos podamos llegar. Hay un team ahí de... Hay un team. de- Es que me de puse a nueva pensar, generación. el cuento de Chastes de cómo inició tu organización, tu fundación y todo esto. Y es que todos son jóvenes. O sea, me puedes echar el cuento. Sí, el cuento, bueno, como Entonces, les dije, o sea, ajá. yo no me levanté un día y dije, voy a crear una fundación ambiental. No, o sea, yo literalmente fui a la playa con unas amigas, Ajá. a Colón. Mi papá es de Colón. Mi mamá y mi papá se conocieron en Colón, en Isla Grande, así que ahí fue como el Love Shack donde yo aparecí, por eso tengo flow, mentira. Pero sí, y tengo muy buenos recuerdos de la provincia de Colón, de verdad que Colón está en mi corazón, pero es una provincia muy abandonada. Y el problema de la basura y el mal manejo de desechos no es únicamente de Colón, pero allá el problema se ha intensificado. Llegué a la playa, una playa top secret, que normalmente la gente no sabe dónde está, Ujú. y estaba totalmente llena de basura, jeringas, colchones, zapatos, y simplemente me causó como mucha impresión que las personas con las que estaba en ese momento, unas pasieras, solamente se metieron al agua y ellas no Eran de tu edad, eran así. eran de mi rondando edad, aquí. así que no es algo meramente de juventud, porque Claro. era simplemente, vuelvo y repito, el nivel de conciencia. No todo el mundo lo está entendiendo porque tal vez no han experimentado tener una mamá como la mía que también era ambientalista y era todo orgánico. Así que eso tiene mucho que ver, el background y la educación ambiental. Claro, y como a qué información tú eres expuesto, pues. O tú buscas o te aparece, como sea que te llegue la información. O cuando la contaminación ya se Llega a vuelve- tu puerta. cuando Llega a la tu co- puerta. Cuando la contaminación es normalizada. O sea, en tu mente, pues. O sea, es como... ya está integrada en el paisaje. O sea, la contaminación ya se Naces, integró te al entiendo, paisaje. te entiendo, está buena Claro, esa. porque yo acabo, o sea, viniendo para acá, tengo que pasar por San Miguelito, vivo en el Crisol y siempre voy como que... Parte de tu vista. Sí, es Sí. parte del paisaje. El Y olor, voy viendo, la vista. o sea, voy viendo cosas que obviamente o me agradan o no me agradan del camino y al final veo estas intervenciones improvisadas. Improvisadas. De tanques de basura. Que Llenos. obviamente cuando tú lo ves, tú dices que me duele que esté en el medio de la calle, en medio de la acera, obstaculizando vías peatonales y al final no solamente es un contaminante visual, sino que el hedor disque, y Sí, todo lo man. Sí. que brota. Y tras eso vi una Ajá. reciente que le tiran fuego. O sea, Así mismo en la calle. yo entiendo, o sea, yo entiendo y he hablado con personas, no he querido evangelizar a nadie Claro. con respecto a eso porque o sea, soy partícipe de apoyar las iniciativas de Estás otros como la consciente. tuya. Ajá, Ujú. o sea, con la ruta, pues, Claro. porque manejo la ruta y por eso conocí también tu labor. Pero no ando evangelizando a obligadas porque trato de entender primero el por qué esa Claro. comunidad hace eso. Sí, sí. ¿Por qué la comunidad le prende fuego a la basura? Porque no pasa el camión Exacto. a buscarla, Tienes que eliminar. porque la gestión gubernamental que se tiene que ocupar del manejo de desechos ha sido ineficiente los últimos años y no solamente los últimos años. Nosotros creo,
desde que éramos la colonia, o sea, que en Panamá no se busca la basura. O sea, literalmente en la historia de la basura de Panamá, nadie buscaba la basura y fueron los gringos los primeros que empezaron a buscar la basura. Ellos la quemaban en un cierto tiempo, después la enterraban en diferentes partes hasta que tenemos ahora el Cerro Patacón, que pasó de ser del manglar de Panamá, donde está ahora literalmente el manglar de Panamá, al Cerro Patacón. Más o menos creo que en 1984 empezó ahí en Cerro Patacón y ahora está literalmente no cabe más nada. ¿Y tú por qué crees que se incendia de vez en cuando? Eso tiene gases metanos, está Cunanega donde viven personas ahí. Si no, o sea, si ellos no pueden vivir una vida digna, claro, ellos no les va a interesar ni reciclar, ni dónde va la basura, porque están tratando de sobrevivir, de dónde van a sacar literalmente cómo vivir. Entonces ahí es donde tú entras, que tu privilegio tienes que situarlo bien de cómo vas literalmente a llevar el mensaje, porque yo le puedo decir, por ejemplo, a la mayoría de las personas en San Francisco, que es un corregimiento que tiene un nivel de, se puede decir, de educación y de cierto tipo de... Fue diseñado y construido con todo eso. Fue diseñado y construido con planificación un poco San Francisco. Planificación, Un pero poco. se puede, exacto, hay que arreglar muchas cosas, pero yo sí puedo proponer, ok, vamos a reciclar, pero si ahora nosotros literalmente vamos a Cunanega y le digo, vamos a reciclar, que ellos reciclan, ahí están los pepenedores que sí son una empresa pero a la misma comunidad te va a decir, es que, o sea, yo vivo al lado de la basura, ellos no van a entender. No es que no van a entender, es que ellos están tratando de sobrevivir. Entonces hay tantos matices de donde tú puedes en realidad llevar la educación ambiental sin que se te olvide de dónde tú estás parado. Y el problema de la basura es un problema que tenemos que solucionar. O sea, no podemos seguir perpetuando o poniendo en el poder a personas que no entienden a profundidad o no manejan la gestión de residuos o no entienden que eso no es basura y que se puede reciclar para crear materia prima. Y aquí pudiéramos ser un hub, literalmente una planta de procesamiento. Ya empezó Botellas Amor, aplauso Botellas Amor, a procesar el plástico, pero aquí se podrían procesar vidrio, aquí se podría procesar muchas otras cosas porque literalmente somos el corazón de América. Y ahí es donde voy de todo, o sea, eso es un tema trending, lo que estamos hablando antes de empezar, lo verde, lo sostenible, o sea, y bueno, puedes hablar un poquito de por qué, o sea, quizá, pero lo que quiero saber es, a veces, o sea, hay un choque en la cabeza, ¿por qué no lo hacemos? O sea, con muchas cosas, tú que ahora estás como de adentro, ¿por qué no pasa? Ok, ojo, yo no tengo el insight total, pues. No, yo tengo el insight total, pero esta es mi verdad, Okay. el insight total de Serena. Ya, porque claro. Imagínate, si tú Pero lo hay ves, perspectivas. Hay perspectivas. Sí. es eso, que cada cabeza es un mundo. Entonces, una persona puede estar súper empapada del tema, pero dependiendo de nivel de conciencia, porque tú puedes tener miles de títulos ahí colgados, pero si tu nivel de conciencia no está conectado con realmente el problema y empatía, no sirve de nada eso. Entonces, a nivel de educación, obviamente nosotros marcamos como uno de los peores sistemas de educación del mundo, o bueno, de la región, porque es súper obtuso, es como súper cuadrado. Entonces, si tú no eres matemático o esto, entonces tú no sirves porque el arte no sirve, porque, o sea, no desarrollamos la creatividad que tú dices que está en todas partes para que los jóvenes o los niños que después van a ser adultos se puedan desarrollar y buscar su misión y profesión que los inspire. Entonces tú ves un montón de gente que está trabajando en cosas que no les gusta. Entrando al problema de la basura, la gestión de residuos tiene larga data de problemas porque realmente es una cosa que se está saliendo de control porque producimos mucha basura. Demasiado, sí. Para Panamá, o sea, el panameño produce mucha basura a pesar de que somos un país muy pequeño. Empezando por ahí. Ajá. 2, no existe lo que son como la búsqueda de no sé, intercambio, o sea, cambiar esto por esto. O sea, por ejemplo, voy a poner un ejemplo súper fácil. El FOM no lo hemos podido quitar porque cuando se hizo el proyecto de ley para quitar el FOM, los aranceles de traer lo que serían los repuestos, ya sea de cáñamo o de todas las, vegetal, pues las fibras vegetales era carísimo. Entonces, si tú tienes un envase de cáñamo que cuesta 50 centavos, pero la señora de la fonda, su empanada cuesta 25, ella te va a decir, obviamente, sí, hermana, yo no voy a cambiar eso porque yo tengo que llevar comida a mi casa. Entonces es eso, es como que la desigualdad está abriendo más la brecha
Y entonces no podemos meter el comercial, seamos todos sostenibles, porque ella quiere comer. Pero se muestra igual, sí. Es que Greenwashing. eso es lo que iba. Hay niveles de problemas. O sea, si yo me pongo a ver, porque me ha tocado como que trabajar en voluntariados en comunidades con alto riesgo social y con muchas necesidades. O sea, si yo me pongo a medir el nivel de problema del día a día que esa gente tiene dentro de su hogar, créeme que la basura es el último problema que a ellos les interesa resolver. Total. O sea, y te lo digo con todo el dolor del alma, porque al final yo quisiera que esa gente o que las personas de la comunidad se organizaran y dijeran, ¿sabes qué? Si el representante o el alcalde o las entidades de aseo no resuelven este problema de basura, ¿por qué no nos organizamos nosotros y tratamos de resolver? Hay comunidades que sí lo han hecho, hay comunidades organizadas que sí lo han tratado de atacar, pero ¿qué pasa con las comunidades que son más apartadas, que tienen más dificultades? Que el nivel de problema que ellos tienen para resolver en su día a día, como por ejemplo el agua, como por ejemplo el transporte, como por ejemplo la seguridad, son más grandes y tienen en su nivel de preocupación más prioridad. Entonces por eso no es para defender la gente que contamina, porque hay gente cochina que maneja y bota las vainas y que por la ventana, y eso sí. Exacto, yo he querido andar en la moto y volvérselo a tirar. Pero, o sea... Yo soy de ese equipo, de volver a tirar la basura de vuelta. Pero mi motito no corre tanto, pero igual, o sea, se puede escapar. Pero al final yo digo, ok, ¿por qué tengo que satanizar a la gente, a las personas que viven en esa comunidad afectada por la basura, cuando yo desde mi punto privilegiado los puedo ver desde mi balcón y simplemente con mi punto de vista, que tú dices que hay muchos puntos de vista, puedo decir, es que ellos son cochinos porque quieren, o ellos son así porque realmente no les importa? O sea, desde mi punto de privilegio, yo podría decir eso, porque al final, o sea, es mi perspectiva desde donde yo estoy, porque yo tengo esa facultad y esa facilidad de pensar en cómo resolver ese problema de la basura. Pero esas comunidades, ¿cómo realmente podrían iniciar? ¿Cómo tú lo ves que podrían iniciar como que ese camino hacia esa respuesta? Pues? Yo creo que más que nada hay un enganche de futuro. O sea, hay algo que no puedo parar de repetir, y es que el Estado tiene que proporcionar una recolección de basura eficiente. La empresa privada últimamente se ha estado encargando de sostener el problema de basura, y qué bueno que estén. Y respect, porque por ejemplo en las recolecciones de basura que nosotros hacemos, nuestro gran aliado es una empresa privada, Panama Waste Management, que siempre nos ha dado la mano, y no es publicidad pagada, sino que la autoridad de aseo, o sea, era tan como difícil que ellos como que llevaran a tiempo las cosas o pasen a buscarlas. Y entonces cuando vas a ver la estructura, adentro es que hay un desorden y no hay planificación y todo está improvisado. La palabra ahora de Panamá es improvisación. Me encanta esa palabra también. Literalmente. Panamá tiene un problema que es de improvisación. Nosotros siempre somos reactivos, sin embargo, nosotros no somos preventivos. Literalmente, eso es lo que es. Entonces, volvemos al punto, ¿cómo ellos se pueden sentir identificados para recoger la basura? Es una parte hasta psicológica. Si tú sales de tu casa y tú tienes un bote de basura, pero tú sabes que te van a buscar esa basura, créeme que si tú ves a una vecina que va a haber espacio en la basura. Exacto. Para tu tú vas basura. a decir, vecina, no tires la basura porque mira que está bonito, si tienes las plantitas, lo que sea. Pero psicológicamente, si tú ves a una persona que la tira, eso se queda ahí. Después otra acá, tú dices que, ay, bueno, entonces ¿para qué yo no lo voy a hacer? Es literalmente, y hay un estudio que no me acuerdo de qué universidad, pero literalmente es que en una barriada había un carro que lo dejaron, un carro totalmente, literalmente limpio, lavado, cerrado, y lo dejaron estacionado muchísimo tiempo ahí. Nadie lo tocó porque el carro estaba intacto, pero literalmente en el siguiente estudio rompieron la ventana y el día siguiente el carro estaba totalmente desvalijado porque la misma situación como del ambiente hizo que la gente, o sea, es una cosa, la mente humana
Es que existe la psicología, o sea, hay causa y efecto, que, o sea, por eso Causa existen y los efecto. psicólogos. Pero, checa, el ejemplo que diste en antes, nosotros, yo digo, aquí somos bastante privilegiados. O sea, yo boto la basura o sea, yo salgo de mi casa, la dejo en una esquinita del apartamento y alguien me lo recoge todos los días. Es como que, en verdad, yo no me enfrento a nada así. Desaparece. Eso es Desaparece como que, mágicamente, o sea, puede tardar a veces 2 días. Claro. O sea, yo vuelvo Máximo. pero no es un problema, pues. Pero entonces, eso es lo que estás haciendo. Es bien interesante porque esto es bien crudo. O sea, hay gente que sale de su casa, lo que estás diciendo las personas así en comunidades de bajos recursos, toda esta cosa, salen y es basura todos los días. Sí. Nada más hay que imaginárselo, ¿sabes? ¿Me entiendes? Pero enfrentarse no solamente con la basura, sino con el daño que Colateral. esa mala costumbre Sí. ocasiona, porque también, o sea, ponte, tú iniciaste tu movimiento porque te diste cuenta de ese choque en la playa y aportó también el choque de tus amigas, cómo vieron y Uf, cómo choques reaccionaron a eso, porque al final es como te digo, o sea, yo eventualmente he salido a la calle y he empezado mi proyecto así como tú, orgánicamente, sin planificarlo y sin nada, y me he dado cuenta de muchas cosas a través de la fotografía, que son malas prácticas, malas costumbres, y que evidentemente a mí, o sea, yo soy amante como del caos. Y cuando digo amante del caos, me refiero a que yo en la 5 de mayo me siento como si estuviera en un cuadro así de Sí, yo te de entiendo. esos que tienen muchos detalles, ¿no? Que tienen Claro. varias capas y que está pasando muchas cosas y que trato de agarrar ahí como que parte de esa humanidad, de esa belleza y de esa simpleza del caos. Y probablemente necesitamos un poco más de esa sensibilidad para entrar a las comunidades y no entrar como a regañar, Exacto. sino que simplemente entrar Ok, uno qué pesado. o sea, ayudar y a entender, porque me parece a mí, y muy trágico, y tengo que decirlo, me parece muy mal agarrar parte de este problema que es la basura, y hablo de varios políticos que he visto y que están ahorita mismo actuando en varias comunidades, agarrar el tema de la basura como un estandarte para poder hacer politiquería de la más baja y, yo llevo un camión y recojo la basura hoy y me la llevo y sabe Dios cómo la trata, cómo la bota, si es que la trata o si es que la bota en otro vertedero improvisado, pero él resolvió. Se la y llevó. él salió Bueno, en la noticia resolviendo ese Lo que problema y se pasa la es llevó. que dependiendo también, y aquí sí tengo que, así tengo que abogar. Claro. Mira, el político en realidad tiene que resolver, o sea, y dejar de buscar excusas. Hay el político que lo hace una vez una vez antes de las elecciones y el político que busca resolver, porque hay políticos malos Claro. y políticos buenos. Yo respeto más al que dice, este problema lo tengo que agarrar y resolver, en vez de como el alcalde que se pasa echándose las excusas, a otros que dicen, ok, tengo este presupuesto que tal vez no es totalmente designado a esto, pero yo voy a ejecutar, quitarle la basura a mi gente. Eso es algo de admirar, porque no es fácil manejarse como en la estructura gubernamental e irse contra, como por ejemplo, o sea, porque la jerarquía, ¿no? Esa es la parte que admiro. Sin embargo, estos políticos que aparecen cada cierto año, como a decir, que miren, yo estoy haciendo mi trabajo. Ey, felicidades, pero ya nosotros te dimos el voto y ese es tu trabajo porque ese es tu trabajo. Es tu trabajo. O sea, no te vamos a aplaudir, ni quiero que me mande, que te voy a mandar globos y flores. Ese es tu trabajo. Entonces, ahí está como la delgada línea de saber identificar a los políticos que realmente están haciendo un trabajo, porque lo hay. Solamente que a veces es difícil entre tanta marea de caos. Claro. Porque, digo, no sé si fue una canción de Cerati, pero creo que algo de caos también te trae como la humanidad. O sea, la humanidad tiene mucho caos y de ahí tú puedes sacar cosas buenas. O sea, por ejemplo, yo fui a India hace muchos años atrás de mochilera y India me cambió la vida. Porque literalmente ahí viven en la basura, Sí, a nivel de literalmente contaminación. en la basura, y son felices. Sí. Y me enseñó como que, wow, esta persona que está en la basura me está regalando, y esto fue una escena, me está regalando una fruta a mí, porque yo estaba como perdida en ese momento, pero eso es otro cuento. Ujú. Y esa persona me regala lo único que tiene que comer y la persona está totalmente feliz y como iluminada. Y yo dije, wow, esta persona está viviendo en la basura y a pesar de esto es una buena persona y merece mucho más. Entonces,
la humanidad es cruda y tiene su dualidad, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero de ahí sale esa oscuridad es donde te dice qué es lo que tenemos que mejorar y dónde tenemos que tener empatía y dónde realmente puede florecer como el lotus flower, que está literalmente alrededor de la tierra. ¿Cómo podemos hacer que esa persona que no tiene esperanza, que se siente que ha sido abandonada por la sociedad, que tal vez venga de un entorno familiar totalmente desprotegido, cómo podemos hacer que esa persona confíe en él mismo o ella misma y sea una semilla? O sea, ahí es donde tú te das cuenta que es muy profundo. Y encasillar a la gente es muy fácil, pero después te das cuenta que siempre hay un punto en común y es que somos humanos. Somos humanos. Claro. Y es que, bueno, yo estaba pensando en el caos, pero es como simplemente libertad, pues, cómo las cosas fluyen. Es que aquí, por eso, la improvisación me gusta porque, bueno, yo soy músico de pasión y quiero como que también entender ese nivel como que de riesgo en la improvisación. Porque sí, tú tienes que prepararte primero, como cualquier profesión en la vida. O sea, nadie nace con un talento y ya, sino que el talento se tiene que trabajar. Disciplina mata talento. Exacto, Sí, 100%. Entonces, ya en el momento en que tú tengas la disciplina, ya tú puedes hacer una improvisación más fácil porque ya tú tienes esa base. Pero entonces hay una vaina que también yo me enfrento duro y no solamente es a la contaminación per se física que hay en la calle y a los obstáculos que hay en la calle, porque siempre trato de recorrer la calle, hacer fotos y llevar amigos o llevar todas estas guías que hago de la ruta, y cuando me encuentro dije con un obstáculo así como una basura, dije, man, tengo que pedir disculpas porque si hay turistas o si hay gente que no recorre ese lugar. Me ha pasado. O sea, yo dije, hey, pido disculpas porque yo no ensucié, pero lo estoy trayendo, dije, a este lugar, y me parece que es algo que al final uno se enfrenta. Sí. Pero ¿cómo te enfrentas tú con la basura que hay o que pueda haber en redes en este proceso de precandidatura? O sea, hay una basura también digital. O sea, ¿no? hay una, yo diría que es una distracción. Okay. Todo es una distracción. Todo. Pero ¿sabes a qué me refiero? Como que con esa contaminación, sí. ¿no? De También contenido. contaminación digital, o sea, es otra vaina. O sea, como que mucho contenido, hay muchas cosas que se están hablando, hay muchas cosas que parecen pero no son. Exacto. La terminología que dijiste de las empresas. Ajá. Greenwashing, que quieren lavar obviamente las caras de productos que sí están contaminando y le ponen una hojita afuera y ya dices que ay, somos sostenibles, y cuando vas a ver el producto Es lo mismo. Es lo mismo. Hay que tener cuidado porque la gente también, estamos en un mundo muy consumista. Entonces te venden la idea que tú necesitas ese producto, pero en verdad lo que tú necesitas es entender quién tú eres, y con eso no necesitas tanto. O sea, a mí me gustan los lujos, a quien no, pero sé cuándo es el momento y cuándo no, y cuándo necesito algo. Y yo creo que la basura que dices en redes, más que nada es la percepción que tienen las personas, y como vuelvo y repito, cada cabeza es un mundo. Lo que a mí me ha funcionado es ser tal cual yo soy. O sea, yo soy muy auténtica. A veces puedo rayar en, no sé, hay gente que tal vez no le guste y no soy monedita de oro para caerle a todo el mundo, pero me gusta poder proyectarme exactamente como soy para que nunca en la vida me pongan en un pedestal. Porque yo voy a hacer política, soy política, y cuando llegue al cargo de elección popular lo que menos quiero es que me pongan en un pedestal. Yo quiero que se sientan conectados conmigo porque soy humana más, y de esa manera más jóvenes y más profesionales se van a involucrar a la política porque no van a sentir que se les están cortando las alas o que tienen que entrar a un molde de, ay no, voy a perder toda la diversión de mi vida, porque la verdad es que ellos quieren un político con el cuello de corbata cerrado, que hable así, pero después atrás, como decimos aquí, come santo, caga diablo. El país de la doble moral. Yo siempre lo digo, disculpen, pero esa es como la frase que yo le he otorgado a esos políticos que quieren venir a hacerse los puritanos y andan criticando la vida de los demás, pero tienen, o sea, somos humanos. Entonces, es empezar como a discernir realmente qué contenido es auténtico, qué está demasiado maquillado en el sentido de por qué tan orquestado está. Y tú te puedes dar cuenta, los call centers, que los likes no orgánicos, que hay gente, o sea, estamos tratando de llenar un vacío de una aprobación de gente que ni conocemos. Entonces eso es como otro mundo. Entonces, si a ti te gusta mi contenido, me encanta, y gracias. Y si no te gusta,
qué puedo hacer para mejorarlo, pero tampoco lo voy a hacer para mejorarlo para ti, lo voy a hacer porque en verdad quiero ser un ente de cambio. Entonces, al final las redes sociales y el cancel culture y todo esto es un tema que hay que ver con lupa, porque en un día tú puedes estar en la cima y otro día puedes estar abajo, y como dice, uno no puede escupir para arriba, entonces uno tiene que tener cuidado de qué es lo que tú vas a publicar, pero también tienes que ser lo más auténtico posible, porque si no, ¿qué producto estás vendiendo? ¿O qué mensaje realmente estás vendiendo? Es que vamos a hablar, claro, hicimos una pausa para ir al baño. Bueno, ya lo dijiste. Dale. ¿Qué está grabando? Sí, Perfecto, eso quedó así. Es que queríamos tocar un tema. ¿Cómo, sabes? Cuando yo no te conocía, ahora ya conversando te conozco un poco más, pero, ¿sabes? ¿Por qué pasa esa conexión de cómo es esa transición? ¿Por qué, pues, de todo el activismo, medio ambiente y ahora ser representante? ¿Sabes? Precandidato. Pero voy a ser representante, así que manifesting. Yo creo que como todo en la vida son como escalones, ¿no? Y yo creo que el humano o el ser humano nunca deja de conocerse y de mejorar. Bueno, si buscas mejorar también. Yo empecé como una activista bastante, o sea, era muy intensa. Siempre he hablado lo que pienso. Sí lo he ido modificando porque a veces uno dice las cosas y después dije, ups, porque dije eso. Entonces, empecé como activista ambiental en temas meramente ambientales y sobre todo en la parte de la mujer también. Por mucho tiempo también fui atleta de jiu-jitsu por mucho tiempo y entendí ahí como que el problema que existe en la sociedad como que de la desigualdad a nivel de atletas de mujeres. O sea, empecé por ahí. Y después me fui como transicionando a la política porque en las reformas constitucionales yo veía que habíamos muchos jóvenes en la calle, pero en realidad muchos teníamos miedo porque no sabíamos las repercusiones. Obviamente los policías nos reprimieron, o sea, disculpen. O sea, a mí me tiraron los balines de plástico, gas pimienta. O sea, yo me acuerdo que yo decía, es que esto es una guerra. O sea, mi abuelo estuvo en la Segunda Guerra Mundial y yo decía, es que si esto yo me siento asustada, imagínate mi abuelo que estuvo literalmente luchando contra los nazis. Yo abajo de un carro mientras los policías nos estaban echando gas pimienta. Yo dije, ¿cómo salgo de aquí? En ese momento yo dije, ¿qué va? Esto no puede quedar así. Me acuerdo que logramos turbar el paquete de reformas que estaba tratando de blindar, obviamente, a tanto el legislativo como el ejecutivo. Y en ese momento me di cuenta que en verdad tenía yo creo que mi personalidad siempre ha sido para poder estar en la política. Y en ese momento decidí, ¿sabes? Me gusta involucrarme más en los asuntos del país. Antes no lo hacía tanto porque sentía que era como muy problemático, pero realmente necesitaba luchar por mi país. Entonces, fui haciendo esa transición y no fue hasta el año pasado que tomé la decisión de, como activista y sociedad civil, hay un cierto tope de lo que puedes hacer afuera. Tienes que entrar a la estructura gubernamental y hacer un cambio desde adentro, no solamente porque tienes el financiamiento que todo el mundo pone en los impuestos, y si tú redireccionas ese fuego, esas ganas de verdad de ver a tu país bien, o sea, es una transición hermosa. Sí. Y cabe recalcar que yo creo que los jóvenes, y sobre todo las personas, pero no solamente los jóvenes, que hacemos esa transición, nos apoyan las personas que han visto el recorrido, porque no es como que yo aparecí un día debajo de la piedra y es que, hola, vengo a ser representante de San Francisco. No, yo tengo un recorrido de hace muchos años y realmente es eso. Yo creo que la política nos gusta, lo que no nos gusta es la politiquería, y que lo vemos mucho y vemos políticos rancios, corruptos, que tratan de llegar al poder de nuevo utilizando nuestros impuestos y pensando que es la finca privada, y hemos decidido que hasta aquí. Sí, de hecho, bueno, a mí me gusta siempre comparar y meter como que parte de la filosofía, porque Aristóteles decía que el ser humano es un animal político. Y aquí tenemos políticos animales, en verdad. Pero bueno, los animales son nice. Yo creo que eso es como... Te pasaste ahí. Yo te entiendo lo que dices, pero sí, es bonito. En terminología de lo que son como salvajes. Mi nueva palabra es impresentables. Impresionante. Bueno. Es con caché, pero te estoy diciendo a ti que elegante.
Impresentable. Así, eso son las palabras que tenemos que usar con los políticos. No, pero igual, o sea, impresentables. el ser humano como ente, como animal, o sea, ya tiene una formación racional para poder ejecutar cosas y poder pensar qué es bien para la comunidad. Chuzo, está O sea, difícil empezando la política es organización comunitaria. Sí. O sea, y una buena administración de los recursos. Entonces, eso es como que la mancuerna que te puede como que llevar a tener cualquier punto de meta, a lograrlo dentro de la gestión que vayas a tener. Pero yo me acuerdo de Serena, por lo menos, que ella estaba diciendo de lo de las protestas, y yo me acuerdo que un día fui Ya me fuiste. a hacer fotos y apoyar también un poco eso de la lucha en ese momento, y me encuentro Serena por ahí huyendo, y yo huyendo Detrás del también. carro, dije. Sí, sí, o sea, Ah. yo estaba como que, hey, mira, o sea, la gente que estaba, o sea, las personas y los jóvenes que estábamos ahí en ese momento, Nos repeñaron. obviamente reconocíamos quién es quién y quién estaba en la Haciendo lo lucha. suyo, ¿no? Pero eso es lo que a eso voy. O sea, hoy en día, nuestra generación, ser referente de esta política, yo no entiendo bien exactamente cuáles son como que todas las propuestas en sí tampoco. de los que se están lanzando ahorita, porque estamos empezando. Ajá. Claro. Pero en el momento en donde esto ya empieza a carburar, o sea, yo quiero entender como que la mentalidad de un político independiente, o sea, hacia dónde se va a dirigir si no tiene esa estructura que mucha gente Independiente dice. y joven. Ajá. Joven. Sí. Joven, además. Pero eso no es una... Eso no, Yo siento a mí que no me- sí, a mí sí me... Tú O sea, dices. joven hace una diferencia. Hace una diferencia, Sí. pero no debería ser. O sea, no quiero comunicar eso, pues no debería ser como una desventaja. Pero Bueno, sí es como... lo- Es que es una ventaja. Es Por ahí una va. ventaja, Por ahí pero va. la estructura partidista es una estructura necesaria. En el sentido, sorry, aquí los partidos políticos están podridos hasta la médula, pero digo, hay personas buenas dentro de los partidos que están haciendo muy buen trabajo, pero tienen que pulirla, porque la estructura partidista te ayuda a poder ejecutar. De manera independiente, lo que estamos haciendo los independientes es demostrar que hay personas que nos apoyan y queremos hacer las cosas diferentes afuera de esa estructura, pero en realidad, en un mundo utópico o idealista, deberían haber partidos donde nos sintamos identificados, porque realmente sí es importante la estructura. Entonces, yo creo que más que nada, y puedo decir que muchos independientes piensan esto, es que le estamos tratando de dar una nueva esperanza a las personas que ya están hartos de los mismos de siempre. Sin embargo, hay muchas personas partidistas que también están hartos de sus propios partidos. Entonces, aquí es como un momento de fragmentación. Hay gente que me dice, yo soy perrea hasta la médula, pero yo voy a votar por ti porque no puede ser que tengamos 20 años con una persona que no sabe ejecutar. Y esa es la realidad. Y hay que decir las cosas así al Que es así. frontal. Es que algo que no está pasando, creo que lo estamos hablando antes, es que no hay como un relevo. No hay un relevo generacional. O sea, Hay un no- relevo generacional en los partidos políticos, sin embargo no les están dando las oportunidades. Y eso es algo que se está conversando mucho, eso lo vimos, y si vamos a como que hablar del tema, porque creo que hay que hacer docencia, lo que está pasando ahora mismo con el gobierno actual, que por ejemplo no quieren ir a primarias en alguno de los corregimientos o los curules, muchas de las personas que podrían lanzarse o irse a primarias y no... o sea, que en vez de que designen a dedo, podrían ser jóvenes, pero no le están dando los chances. Y esto es en los partidos políticos. Entonces, ¿qué pasa? Muchos se lanzan por la libre postulación porque tal vez dentro de sus partidos políticos no encuentran esos Rechazo. espacios, pero también es incongruente, porque vienes con una mentalidad de que hay para mí o dependiendo. Entonces, los jóvenes que realmente quieren participar, que realmente quieren hacer un cambio, han optado irse por la libre postulación, porque digamos que en esta ocasión es la más pulcra, pero yo te aseguro que en el 2020, en las siguientes, las de más arriba, o sea, como todos los humanos van a ver algo. Mira, hay un independiente que tiene a toda la familia emplanillada, nada más le faltó meter a la abuela difunta. O sea, literalmente tiene a todos. Entonces es independiente, pero no está haciendo. Entonces Claro. no es sinónimo de hacer las Pones cosas la bien. camiseta independiente. Se puso y la de la bandera nada- del nepotismo, literal, dije Exacto. nepotismo. Pero sí, es esa transición, y ojalá pudiéramos tener estructuras partidistas que sean o sea, más relacionadas a lo que queremos hacer, pero bueno, se han quemado, quieren meter a los mismos políticos rancios de siempre que quieren espacios para llenar sus egos, en vez de pensar, ok, ¿por qué en vez de no agarrar todo ese conocimiento
traspasarlo, apoyar a los jóvenes y tú eres parte de ese mentor y tú eres parte de esa semilla, pero no, ellos quieren ser la flor, pero papá, tu flor ya se marchitó, entonces tú tienes que ir y buscar otra semilla y abonar el jardín, pero es que el ego, y vuelvo y repito, en comunicación, en política, psicología política, ya la gente está harta. O sea, la gente está harta al punto que hasta los propios independientes dicen, no, todos son lo mismo, y nos encasillan también. Y tú te tienes que tocar un trabajo doble, de sentarte a conversar one by one, a regar esa esperanza que se ha perdido. Sí, es que hay una apatía política generalizada y creo que parte de lo que nosotros queríamos o queremos de este podcast también Con entre esta Edwin conversa, y yo sí. Con esta conversa es entender un poco esas ideas, ¿no? O sea, y también entender la parte de que por qué o cómo hemos llegado a sentir tanta apatía a esa política. O sea, es como que entender por qué ya no queremos conversar de política entre los jóvenes o por qué no nos sentimos preparados, o sea, para hablar de política, porque ni siquiera queremos como que profundizar en el problema, solamente queremos que otros los resuelvan, y es lo que mucho estábamos hablando al inicio, o sea, somos un país un poco de, ¿sabes? Como que pasivos y no accionamos en ciertas cosas hasta esperar el último momento que ya Reactivos, somos cuando te reactivos. afecte. Sí. cuando ya ves Es la la- vaina ahí que está encima, es donde respondes. Exacto. Somos demasiado reactivos y no somos preventivos, pero también esto es una desilusión que viene de larga data. Sí, esa es la cosa. No están dando cívica, los movimientos estudiantiles se fragmentaron, se metieron los partidos políticos corruptos a financiar movimientos estudiantiles, y el que diga que no es mentira, porque conozco muy bien cómo funciona eso, y eso es muy lamentable porque la juventud es la que debería sentirse orgullosa de salir. Tú sabes, si mi futuro está en riesgo, ¿por qué no nos organizamos? Pero después entran las otras agendas y dañan todo, que eso fue lo que ha pasado en muchas de las protestas, donde uno sale con toda la convicción de vamos a hacer presión ciudadana, y después están como las otras agendas que dañan y desvirtúan todo, y después quieren como meternos a todos en el mismo paquete de, ay, son los revoltosos. No. La acción ciudadana, en la participación ciudadana, no solamente es un derecho, sino es una responsabilidad. Y creo que la desilusión de lo que han hecho todos los partidos, perdón, los políticos de los partidos también, es poco a poco ir quitándole la fuerza y la esperanza al pueblo panameño, al punto que ya están totalmente como neutralizados sus Exacto. emociones. Ellos están dormidos, están Indiferentes, eso es lo que- la indiferentes, palabra se me dicen, ocurre. yo no quiero sentir. No quiero sentir, involucrarme, no quiero saber nada y quiero ser esto Anestesiados y ya está. totalmente. Anestesiados, totalmente. Eso es lo que es la acción de la indiferencia. ¿sí? La indiferencia. Pero lo que te quiero preguntar, y esto pues, chuzo, está bueno, llegamos a este punto. Como que, ¿por qué y para qué nos hacen eso, pues? Para el que nunca ha tocado el tema de política en su vida o participación ciudadana, ¿por qué? ¿Por qué hacen esto para que ellos no participen? O sea, ajá, es como... Yo creo que es más que nada mantenerse en la estructura de poder. Esto de que nos están quitando la buena educación, de que no se invierten en infraestructura de espacios públicos de calidad. Los parques son el poder del pueblo, pero cada vez que quieres usar un parque, no funciona, no tiene luces, está sucio, o tienes que sacar permisos, que eso no debería ser así. Ahí tú te das cuenta que ellos quieren seguir perpetuándose en el poder, porque donde el pueblo esté informado o donde el pueblo esté organizado, se rompe la Eso, mediocridad. Y ahora mismo estamos en un punto donde la propuesta política es muy mediocre. Y por eso es que los jóvenes que nos estamos involucrando realmente estamos haciendo un triple esfuerzo. Ponemos todo, la vida personal, la vida profesional, Chuzo. la vida, o sea, física, integridad. Porque hablando es todo claro, eso. yo he estado caminando en barrios donde yo he tenido confrontaciones, por ejemplo, con bandas. Entonces, que yo no puedo caminar ahí. Y yo dije, yo voy a caminar igual. O sea, al final del día... Y esto lo digo y dejo constancia, que ya lo he dejado constancia antes, hay que seguir involucrándonos por más miedo o incomodidad que tengamos, porque el país se está yendo a un barranco, y todo lo que hicieron nuestros padres, nuestros abuelos que lucharon contra los militares o en la cruzada, entonces todo ese esfuerzo, si nosotros no seguimos respaldando lo que nosotros creemos que Panamá se merece, se va a ir por un barranco. Bueno, yo quiero también hablar de ese barranco que puede llegar más pronto que lejos, pero
o sea, se viene la contienda, sabemos que, o sea, yo por lo menos me tomé un poco la iniciativa también antes de esta conversa de evaluar y ver el contenido que están haciendo los precandidatos en redes sociales, porque obviamente a eso nos dedicamos también y eso es lo que queríamos también tocar dentro de todo lo que íbamos a hablar. Abrimos la política y todo lo demás, pero esa es una caja de Pandora que hay que hacer, o sea, abrir para ver qué hay, y creo que el contenido hoy en día que haces también, o sea, refleja mucho de lo que estás diciendo, ¿no? De ir, acercarse y sacas tiempo para producir, o sea, todo ese contenido, pero Es parte de tus herramientas. es parte de las herramientas y no quiero como que Y tampoco... lo hago yo sola. No, Agarré un curso de literalmente YouTube. Ajá. Dizque me voy a preparar para hacer Reels y TikToks. Y es dizque Y te da el ahora, cool. ahora lo amo. Really. Es una nueva herramienta que hoy los candidatos pueden utilizar para poder comunicar sus ideas y sus propuestas más eficazmente y más globalmente. Y yo no quiero como que satanizar las redes porque son un medio de comunicación, pero sí puede ser, y me estoy adelantando a los hechos, pero viendo todo lo que ha pasado en Latinoamérica entera con las redes sociales en épocas de elecciones, o sea, la cantidad de ataques, la cantidad de bloqueos, la cantidad de cancelaciones que hay a candidatos de políticos. Y aquí lo hemos visto en otras candidaturas. Hemos visto políticos haciendo el ridículo, bailando, saltando, haciendo ridiculeces, o sea, hablando cosas que no son coherentes. O sea, lo hemos Pero visto. es contenido, oye. Eso es contenido y eso entretiene y se vuelve viral, y eso es lo peligroso, de que Sí. eso no son propuestas políticas, sino más bien un contenido que se viraliza por su ridiculeza o por su espontaneidad, vamos a decirlo así, pero que al final eso no aporta en nada realmente a la propuesta de soluciones de problemas. No aporta nada, pero lastimosamente en la comunicación política no hay mala publicidad. Entonces, Le llega a la gente. psicológicamente, Llega. si tú estás escuchando a una persona y su nombre, Sí, es una eso. cosa automática. Y he estado leyendo un libro sobre eso porque me fascina como que el cerebro humano. Y es de que, wow, si podemos aportar algo positivo y podemos hacer un contenido que realmente pueda alimentar, pero al final el objetivo de muchos no es eso, es simplemente llegar al poder, que estamos hablando de eso, llegar al poder, pero no para ejecutar para bien el colectivo, sino para ellos mismos ya a saber Dios qué tienen en la cabeza o cuál es su complejo de su prioridad, pero muchos de ellos piensan que literalmente esto es su finca privada. Entonces, ese contenido en redes o este cancel culture hay que tener cuidado, que ya como que lo tocamos en el sentido que es muy fácil juzgar a una persona, porque me ha pasado que yo he conocido personas en redes sociales, o sea, las veo en redes sociales y después las conozco en persona y le digo, quiero que sepas que en persona eres y eres increíble, más bella y en Ajá. verdad sé tú. Porque nos llenan de miedo, qué van a decir, que si estoy fea, que si los filtro. Ahora, lo que debería ser, o sea, en comunicación política, la gente quiere autenticidad. ¿Y qué pasa? Por eso es que tú ves a estos gobernantes que hacen sus locuras y parecen que soy del pueblo y eso. Sí. No son del pueblo, saben las herramientas que el pueblo se sienten identificados y conectados y lo utilizan las vulnerabilidades del pueblo para conectar. Y eso es lo más bajo que existe. Ser como influencer, ¿no? Ay, no, esa palabra no me gusta. No, No, eso, nada eso- contra los influencers. No, nada, No, a pero, mí es tampoco me que, gusta, pero sí, hay que mentira. ser para influenciar hay que influenciar bien. Claro. Pero llega, o sea, yo conozco casos de gente que son influencers por X o Y razón y llegan a ser candidatos de políticos. Y Porque eso no tienen está el mal, número. no está O sea, mal. es un proceso, pero es un brinco, tú sabes. O sea, no sé si está del todo bien que una persona se Pero brinque, se da. se brinque todo el proceso que tú has hecho, por ejemplo, como gestora, como activista, y que te has preparado como abogada. O sea, en todo ese brinco y llegas a una precandidatura o llegas a una postulación a un puesto público en donde tienes que administrar, gestionar, dirigir, o sea, organizar y además empatizar con tu comunidad. O sea, No, es que lo que pasa es que aquí no es, o sea, aplaudo a los influencers que están buscando enseñar, porque sé que no es fácil. No sé si mi lipstick se pero también hay que saber hacer el trabajo de base, de comunitario. Tú tienes que conocer los problemas de raíz de tu comunidad y de tu circuito o de tu corregimiento,
porque entonces tú estás haciendo las cosas cosméticamente y créeme que las redes sociales no son una solución únicamente. Solamente le llegan a un porcentaje porque Claro. la desigualdad y la brecha tecnológica existe. También. Entonces, ojo con eso. Yo digo, al final del día ustedes tienen que ver la trayectoria y todo el mundo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. O sea, yo tengo mis cosas malísimas en sentido, pero al final yo me muestro tal cual y busco mejorar las cosas malas y me muestro como, oye, yo soy humana, tú también lo eres, ¿cómo podemos llegar a hacer algo en conjunto? Porque a lo que voy, si bajamos de pedestales a los políticos, la gente se va a sentir más identificada. Y eso es lo que queremos. Humanizar la política es el big next step para que podamos transformar Panamá. Ojo, esto no va a pasar solamente en el 24. Esto va a ser progresivamente, Claro. con muchos altos y bajos. El crecimiento de un país joven no es lineal y pues nos ha tocado estrellarnos con gobernantes que evidentemente han demostrado sus verdaderas caretas, ¿no? Yo pienso que, en verdad, al final, echando un poquito para atrás nada más, o sea, la cosa de los influencers, la gente que se salta las cosas y llegan a un poder o lo que sea, pues, siento que es normal si esa fue tu trayectoria para llegar allá, pues, pero yo digo que cuando tú llegas a un puesto de algo con poder, tú tienes que saber la responsabilidad que tú tienes, pues. Entonces, como que, está bien, llegas, no sabes hacer nada, Sí, pero volvemos a la conciencia. tienes, o sea, te tienes que despertar un poquito la conciencia, pues, porque estás en un puesto donde puedes ver mucho y llegarle a mucha gente. Y likes y fotos y followers, déjenme decirles sí que hablamos. no es ni votos ni Claro. respaldo comunitario. Déjenme decirles, esas personas que piensan que porque tienen muchos followers o likes, a la hora de la hora, cuando tú caminas y buscas una firma o estás buscando un voto, es muy diferente. O sea, tú tienes que saber el contenido de los problemas y las soluciones, porque la gente ya se sabe los problemas. Sí. Pero si tú no buscas una solución que realmente se puedas gestionar a un tiempo real, porque si tú le vendes dices que no, que vamos a tener un palacio que flota y o sea, tú tienes Claro. que saber que si tú tienes un periodo de 5 años, cuál es realmente el tiempo de poder procesar tu gestión y que sea sostenible en el tiempo y que la siguiente persona que venga pueda agarrar esa gestión y continuarla. Claro. Y darle continuidad, que eso es otra cosa que no existe en Panamá, Exacto. que no le dan continuidad a los proyectos porque viene el ego de que, ay, yo soy de este partido y como ellos están haciendo ese proyecto en el otro partido, entonces no voy a seguir con esto. Entonces, esos impuestos de los panameños. Sí, el tribunal la tiene bien difícil en estos periodos de candidaturas y elecciones porque, ¿sabes? Hay ciertas cosas que tienen que chequear y tienen que fiscalizar. En una de esas también, ¿sabes? Todo el contenido que puede ser campaña sucia, o sea, Ay, sí. se va a venir tiempos bien, en donde tú tienes que tener, Complicados. o sea, tú tienes que estar claro primero, o sea, es que tú antes de estar como claro, persona. yo siento que Y tener inteligencia emocional. lo que me puse a pensar es todas las conversas que hemos tenido y hoy llega, o sea, una pequeña conclusión es que en verdad está cool lo que mucha gente hace como tú, Serena, o sea, o nosotros de vez en cuando. O sea, la vaina es regar información buena. O sea, de tanta porquería que hay, por lo menos haya, o sea, lo que digo, que todo depende de qué tanta información tú tienes, recibes, eres expuesto o te llega, pues. Entonces, entre más cosas reales, más cosas les llega a la gente, eso es lo que crea la conciencia, porque a veces me pongo a pensar qué significa estar claro, cómo me llega a mí la conciencia, o sea, poner cosas reales, pues, o sea, las redes están inundadas de porquería, pero también hay que darle como su recogida de, ¿sabes? Sí, como todo en la vida, ¿no? Tú eliges realmente. Y acuérdate que también hay contenido para mover masas. Y esas masas, vuelvo y repito, entran dentro de. Están en modo sobrevivir. Sí. Entonces es la muy- mayoría, la verdad. Exacto, la mayoría. Y que crear conciencia para ellos, o sea, que hacer conciencia para ellos, es dejar a un lado los mecanismos que usan para sobrevivir, para traer dinero a la casa. Tal vez viven en espacios donde, o sea, hay pandillerismo. O sea, todo lo que existe en un mundo, tú sabes, no utópico, porque también hay mucha gente que vive en una burbuja y le quiere echar la culpa dizque, a la gente. Y es que no, o sea, aquí hay un problema estructural, sistemático que hay que abordar con pinza, porque al final somos humanos y no podemos categorizar a los humanos en, no, es que estos son migrantes. O sea, como por ejemplo lo que pasó con lo del bus, que en verdad eso me rompió el Sí. corazón, a que yo veo los mensajes y son como,
O sea, no solamente son un número, son humanos. Sí. Entonces es saber sensibilizar. Cómo tenemos a ministros que dicen que "Ay, es que lo que tenía que pasar, tenía que pasar". ¿Cómo tú te atreves a salir a decir eso? Eso sería una renuncia inmediata. Sí. Impresentable. Esa es mi palabra para los políticos. Ya lo vuelvo a repetir. No Ese se es el puede. título, impresentable. No, y No, todo, mentira. todo lo que hagamos igual es un trabajo, o sea, a largo plazo como este podcast. Yo creo que nuevamente de parte de los dos te agradecemos por estar acá, por la paciencia y por aportar un poco a esa comunicación que nosotros hacemos de manera independiente en este podcast, que obviamente todavía no estamos llegándole a muchos, pero que igual lo hacemos porque ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a queremos. pasar? Gracias por esa vibra. Eso sí no sé. Sí, igual, o sea, es el primer, pasar? creo que es uno de la primera invitada de este año también y gracias por ser la representación femenina de la política dentro de esta política bien turbia, bien convulsionada. O sea, al final creo que todo se puede evaluar si las personas ven lo que tú dices, la claridad del político, la claridad de la persona que está proponiendo cosas, y con eso me quedo también para que la gente también tome una decisión, sea cual sea tu decisión, sea lo cual sea la Pero por lo menos que se postura. tome una decisión. Ajá, sea lo que sea tu postura política o tu postura de tomar una decisión al final, si es independiente, si es de partido, si sea lo que sea, yo creo Si que es alianzas también. sea lo que sea, creo que hay que estar claro en dónde estamos ahorita como país y qué es lo que queremos también para futuro. Y ver la mejor de nuestras propuestas y elecciones a nuestro criterio para poder tomar una decisión. Pero sí, es importante tomar una decisión. Es que lo que quiero decir es que la cosa es tomar una decisión. O sea, no es no tomar una decisión, sino que cuando tú tomas una decisión es porque pensaste en lo bueno y lo malo. Por lo menos pensaste, es lo que quiero decir. Oye, para terminar, Serena, que creo que no lo pudimos hablar, tu eslogan creo que lo de florecer, nunca lo tocamos en Me quedé en la mente porque ella siempre la tiraba Sí, en no, la para terminar bonito. Las semillas y La los semilla, regalos. sí, San Francisco florece y uso mucho, merecemos una cara nueva, no solamente mi cara, sino que estoy hablando de la cara del corregimiento. Saquemos de raíz lo que ya no está funcionando, lo que no abona, todos somos semillas. Siempre voy a estar conectada con la madre naturaleza. Yo soy su instrumento. Yo soy instrumento de la madre naturaleza. Eso lo supe desde el día que nací. Lo sé todavía y pues siempre voy a abogar por ella. Pero si yo puedo impactar positivamente en el corregimiento que me vio nacer, que es San Francisco, lo voy a hacer y voy a llegar ahí. Y en realidad, a través de todos juntos, vamos a hacer ese puente, pues, y vamos a florecer.